Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tejido epitelial, pero antes de eso vamos a repasar de qué se trata esto de los tejidos fundamentales. Probablemente ya leíste acerca de los tejidos fundamentales. Me gusta mucho entenderlos como las materias primas o los elementos básicos que va a utilizar el cuerpo para construir los diferentes aparatos y sistemas. Es importante reconocerlos. Tenemos cuatro tejidos fundamentales, que son el tejido epitelial, que va a ayudarnos a revestir y recubrir por fuera y por dentro el cuerpo. También va a participar en la parte glandular. El tejido conectivo, que va a ser esta gelatina en la cual van a estar inmersas las células, pero también se va a poder componer de algunas fibras e incluso de células residentes o migrantes que nos van a ayudar a establecer ciertas funciones. El tejido muscular, que su característica más obvia y evidente es la contracción, puede ser contracción de músculos voluntarios, como los de tus brazos o tus piernas, o músculos involuntarios, como el corazón o la peristalsis del intestino. Y el tejido nervioso, que una de sus funciones principales es la comunicación de señales, ¿no? La excitabilidad que van a tener los tejidos, ya sean cosas como poder articular las palabras o tener ciertos pensamientos, movimientos coordinados o otra vez secretar alguna excreción de glándulas o movilización de vísceras. Es importante discernir entre los tejidos y los sistemas o aparatos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha estamos viendo una neurona. Esta neurona es parte del tejido nervioso y en este tejido nervioso vamos a encontrar la célula como tal, principal, que es la neurona, pero también muchas células alrededor de ella, que van a ser las células de la glía, que ya hablaremos de ellas, y que pueden formar parte del sistema nervioso, o más bien forman parte del sistema nervioso, pero no es el único lugar donde vamos a encontrar tejido nervioso. El tejido nervioso lo podremos encontrar en algunos aparatos y sistemas como tal. Lo mismo pasa con el músculo. Uno cuando escucha por primera vez la palabra músculo piensa de inmediato en el sistema músculo-esquelético. Sin embargo, hay músculo en otras localizaciones y una cosa es el tejido muscular analizado como células con capacidades contráctiles y otro el sistema muscular que según el apartado, conforme vayamos avanzando en el curso, iremos revisando ya a detalle. Habiendo hecho esto un poco más claro, ahora vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del aparato respiratorio. Y uno diría, bueno, pues, ¿qué estoy viendo en el aparato respiratorio? Tendría que ir a buscar intencionalmente componentes de los cuatro tejidos fundamentales. Aquí, por ejemplo, les señalizo el epitelio, partes del sistema nervioso, la capa de células musculares y el tejido conectivo. Vean cómo en el aparato respiratorio podemos encontrar los cuatro tejidos fundamentales, ¿no? El epitelial, nervioso, muscular y conectivo. Vamos a ver otro ejemplo. Si estamos en el aparato digestivo y viéramos una imagen, como en este caso de intestino, entonces, una vez más, nuestra misión será buscar los elementos de los tejidos fundamentales para ver en qué parte del aparato digestivo nos encontramos. Aquí tenemos el epitelio, aquí parte del sistema nervioso, las capas musculares y algo de tejido conectivo. Y con estas configuraciones o estas características yo puedo saber que esto no es estómago, que es intestino delgado o que no es colon, etc. Veamos ahora el sistema urogenital, ¿no? La parte del sistema urinaria, en el cual podemos encontrar, aquí estamos viendo un corte de vejiga, y en la misma vejiga, una vez más, podemos encontrar epitelios, fibras nerviosas, tejido muscular y tejido conectivo. Es decir, con esto quiero dejar claro que estos cuatro tejidos fundamentales justo se requieren en cada uno de los aparatos y sistemas para, según su configuración, dar origen al aparato respiratorio, digestivo, urinario, etcétera. Vamos a empezar con el tejido epitelial. Una vez las células se encontraban dispersas, decidieron o se dieron cuenta que una forma más eficiente de funcionar era agrupándose, formando láminas, ¿no? Y esto llevó a ciertas necesidades. Estas láminas que se formaron se conocen como tejido epitelial y tienen algunas características. Vamos a ver ahorita las más generales y sobre todo sus clasificaciones morfológicas, y en una segunda parte veremos cosas mucho más a detalle. Cuando hablamos del tejido epitelial, tenemos que pensar en dos cosas. Los epitelios de cubierta o de revestimiento, es decir, todo aquello que nos recubre por fuera, como la piel, o nos reviste por dentro, como toda la mucosa del tracto intestinal, ¿no? Puede ser desde la boca, el esófago, etcétera, o la mucosa respiratoria, que también nos reviste por dentro, o podemos pensar en el tejido epitelial, pero en sus componentes glandulares. Parecerían cosas bien diferentes, tener glándulas o tener piel. Sin embargo, se parecen bastante en la histología y tienen un origen embriológico bastante similar.
Aquí lo que están viendo en la imagen de abajo a la izquierda, pues es evidentemente una fotografía de la piel, y su contraparte del lado derecho es un corte de piel histológico, es una microscopía de campo claro, un corte con H&E, y estamos viendo cómo el espesor, lo que estoy señalando con el mouse, este es el espesor de la piel, ¿no? Estas fibras rojitas que ven aquí arriba es algo que se llama estrato córneo, y aquí todas las capas que se componen a la piel. Ya cuando hablemos de tegumentario, pues hablaremos de qué capas reciben, ¿no? Los nombres que recibe cada una de estas capas y demás. Aquí algunos elementos extra, esto concretamente es parte de un pelo, este es el folículo piloso, algunas glándulas sebáceas asociadas a ellas, y aquí en medio de todo esto tejido conectivo con algunos adipocitos que son células recientes del tejido conectivo, etcétera. Otro ejemplo de epitelio de cubierta y revestimiento son los internos, ¿no? Como el de la mucosa respiratoria, en este caso, en una imagen de una broncoscopía, lo que están viendo aquí adentro es parte de la tráquea y cómo se va a bifurcar en los dos bronquios principales, ¿no? Y en la imagen del lado derecho les pongo un corte histológico de tráquea en un corte transversal, igual microscopía fotónica de campo claro, con técnica parece de H&E, y quiero que noten cómo hay una pequeña línea morada al centro, o en la parte más interna, que se ve más reforzada. Todo eso es el epitelio. Esa línea morada es el epitelio. Después hay una región rosa que es tejido conectivo y después ya veremos que hay otras características, ¿no? Cartílago, músculo, etcétera, que vamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, aquí sería otra vez a las células a las que vemos a simple vista, es únicamente esa línea morada que se ve intensa en la micrografía del lado derecho. Este es una endoscopía, estamos viendo el estómago de una persona, ¿no? Aquí adentro podemos ver los pliegues del fondo gástrico, y aquí en la microscopía microscopía fotónica de campo claro, vemos otra vez la mucosa de este estómago y vemos las células que conforman su epitelio. Vean cómo en este caso va haciendo como algunos plieguecillos, ¿no? Se ven estas células que tienen de hecho unos capuchones de moco. Si pueden ver en la parte más superficial de la célula, se ven unas regiones blanquecinas que son capuchones de moco que le sirven al estómago para protegerse del propio ácido que él produce. Y después tenemos la parte de las glándulas. Las glándulas pueden ser endocrinas, es decir, aquellas glándulas que van a liberar principalmente hormonas y se van a distribuir a lo largo del cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de la tiroides, de la suprarrenal, de la hipófisis o de los testículos. Y tenemos glándulas exocrinas, que estas van a drenar sus productos directamente fuera del cuerpo. El ejemplo más fácil de entender sería las glándulas sudoríparas, ¿no? El sudor pues, se drena fuera del cuerpo, pero también las glándulas salivales, ¿no? La parótida sublingual submandibular y sublingual, que van a drenar también al exterior. Al drenar a la cavidad oral, pues ya es un espacio atmosférico, ya está afuera de nuestro cuerpo, ¿no? Toda la luz del intestino, desde la boca hasta el ano, todo lo que está dentro, en realidad no pertenece al cuerpo, está por fuera del cuerpo. Y la glándula hepática, que va a producir también estas sales biliares que se van a excretar al intestino. Serían algunos ejemplos de glándulas endocrinas y exocrinas. Dentro de las glándulas exocrinas, vean, aquí les pongo más ejemplos. Estas son las glándulas salivales principales, ¿no? Tenemos la parótida, submandibular y sublingual, y cuando los vemos histológicamente, aquí podemos ver uno de sus conductos, ¿no? Esta ruedita que se ve de células es un conducto de una glándula, en este caso es la parótida, que tiene un componente seroso, ya ahorita hablaremos de eso. Aquí tenemos otra glándula exocrina, que sería concretamente una sudorípara, ¿no? Estas glándulas sudoríparas se ven así como un tubito que se contornea muchísimo, ¿no? Y cuando lo vemos digamos, con aumentos la piel, podríamos ver cómo se drena el sudor cerca del folículo piloso en las áreas en las que existe. Y si la viéramos en histología, veríamos aquí su conducto, y aquí abajo toda la maraña que forma a la glándula sudorípara. Otro ejemplo sería una glándula endocrina, en este caso es la tiroides, una glándula que está a nivel del cuello, justo por debajo del cartílago del nombre homónimo, cartílago tiroides, y histológicamente se ve así, se ven como células que están formando, aquí se ven como circulitos, como si fueran albercas de hormona, que es lo que se ve rosita, como eosinófilo. Esto en realidad en tercera dimensión serían esferas, ¿no? Estamos formando especies de esferas de este coloide, que son estas hormonas y que están recubiertas por este epitelio, que son las células foliculares de la tiroides. Otro ejemplo de glándula endocrina, la hipófisis, que aquí lo que estamos viendo en la imagen de arriba es la representación gráfica, un corte lateral, ¿no? De una persona, y aquí en una resonancia magnética real podemos ver cómo está parte del tallo, el cerebelo, aquí arriba el cerebro, y vean aquí está esta glándula hipófisis, y esta glándula hipófisis concretamente la
porción anterior, la adenohipófisis, se ve como la imagen del lado derecho, abajo a la derecha, donde podemos encontrar células formando como conjuntos, como grupos celulares, que es típico, es una de las conformaciones típicas de las glándulas endocrinas. Estas son las responsables de coordinar varios ejes hormonales, como el eje tirotropo, es decir, de la tiroides, el corticotropo, que tiene que ver con la glándula suprarrenal, y hormonas sexuales. Y bueno, hablando de tejido epitelial, ¿cuáles son sus orígenes? Pues la realidad es que el tejido epitelial se origina de las tres capas más primitivas, ¿no? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Del endodermo provienen algunas glándulas como el hígado, el páncreas, parte del sistema respiratorio o otros componentes del tracto digestivo. Del mesodermo, las vías urinarias, el sistema vascular, parte de los genitales, todos los mesotelios, que son las membranas que cubren a los pulmones, llamada pleura, al corazón, llamado pericardio, o a las vísceras abdominales, llamado peritoneo, o del ectodermo, algunas regiones como la parte de la lengua y la boca, la córnea, glándulas asociadas a la piel, la glándula mamaria, la piel en sí misma, y las narinas, ¿no? Que es parte de la entrada del sistema respiratorio. ¿Cuáles van a ser las funciones principales? Por un lado va a tener una función de protección. Nos va a dar protección mecánica, estos epitelios, dependiendo de la cantidad de capas que sean, será mayor o menor. Nos va a ayudar a transportar cosas del espacio externo al interno o viceversa. Va a controlar también lo que pase de un lado al otro. Va a tener células de hecho de defensa que van a estar ahí ayudándonos. Podrá excretar algunas cosas, por ejemplo el sudor o algunas hormonas. También podrá tener algunos desechos, ¿no? Podrá librarnos de algunos desechos y nos va a proveer de sensibilidad. La definición clásica de tejido epitelial es que son células contiguas, unidas firmemente, que forman una capa de recubrimiento o revestimiento en el organismo. Entonces, como se dan cuenta, son capas que decidieron trabajar en conjunto y esto les va a dar ciertas características. La representación más básica de un epitelio sería la imagen que tengo aquí a la derecha, donde estas células decidieron trabajar en conjunto y todas asumen tener un mismo piso, por decirlo así, conocido como membrana basal. Esto va a hacer que todas sepan exactamente dónde están ancladas, pero también va a establecer otra característica, algo que se llaman dominios celulares. Los dominios son como las caras de las células. Las células epiteliales tienen un dominio basal, que va a ser el que mira hacia su membrana basal, un dominio apical, que va a ser justo el contrario, el que está aquí arriba en el ápice, y dominios laterales, que son los que van a establecer comunicación con las otras células epiteliales. En este caso, en los dominios laterales y en el dominio basal, es muy común encontrar uniones celulares. Ya hablaremos a detalle de las uniones celulares y dónde encontramos las más características de los dominios laterales y en cuáles de los dominios basales. También dependerá del tipo de célula, ¿no? Si una célula requiere mucho ser impermeable, pues tendrá un tipo de unión. Si una célula requiere mucha fuerza para que no se separen sus capas, pues requiere otro tipo de uniones, etc. Si una célula requiere comunicarse con otra de forma muy rápida, pues será otro tipo de uniones. Y en el dominio apical, en la región apical, vamos a encontrar lo que se llaman especializaciones de membrana. Esto tiene que ver con la función de la célula. Si la célula está hecha para absorber cosas, pues seguramente va a necesitar microvellosidades. Si la célula está hecha para barrer cosas, por ejemplo en el tracto respiratorio para barrer el moco, pues va a necesitar cilios. Y en algunos casos más especiales, por ejemplo algunas células del oído interno y así, podrán necesitar algo que se llaman estereocilios o sinocilios, de los cuales también hablaremos más adelante. Otra peculiaridad muy clásica de los epitelios es que son avasculares. ¿A qué me refiero con esto? Los epitelios no tienen vasos sanguíneos que los estén cruzando. Probablemente la única excepción a esta regla será en el oído interno. Hay un epitelio que se denomina la estría vascular y ese es el único epitelio en el cuerpo humano que sí lo atraviesan vasos sanguíneos y lo nutren estos vasos sanguíneos. Pero el resto de epitelios no tienen vasos sanguíneos per se entre sus células. Entonces, ¿cómo se nutren estas células? Pues por difusión. Resulta ser que casi siempre en la profundidad de donde hay un epitelio, en el tejido conectivo que está alrededor de él, vamos a encontrar vasos sanguíneos. Y entonces todos los nutrientes que proveen estos vasos sanguíneos van a difundir hacia las células epiteliales. De la misma forma, las células epiteliales, todos sus desechos los van a excretar para que se difundan en esta matriz de tejido conectivo y lleguen a los vasos sanguíneos. Entonces, va a ser por sistemas de difusión que se van a poder nutrir estos epitelios. Vean aquí, les pongo esta imagen de especializaciones de membrana de los dominios laterales, concretamente uniones celulares, donde tenemos estas uniones ocluyentes, que son como remaches que van a ayudar a aislar a la célula, ¿no? A volverla impermeable. Tenemos uniones de las más fuertes, que son los desmosomas, que van a hacer que las células no se puedan despegar unas de otras,
o uniones comunicantes, que son estas de aquí abajo, que van a literal formar túneles entre una célula y otra para poder comunicarse entre ellas. Hay una variante del desmosoma que se denomina hemidesmosoma, que está aquí abajo, que es el que ayuda a fijar a la célula a su membrana basal. Y en esta les quiero mostrar las especializaciones de membrana. Células que son sobre todo absortivas, ¿no? Tienen microvellosidades, como las que estoy señalando aquí. Células que requieren mover cosas tendrán cilios, como los que estoy mostrando acá, o algunos otros podrán tener estereocilios o sinocilios, que son estructuras más largas como las que vemos en esta región. Ahora, cuando hablamos de epitelios, podemos hablar de clasificaciones basadas en el tipo, la forma de sus células y las capas que está formando. El más simple de todos sería un epitelio plano simple. ¿A qué se refiere con plano? A que sus células, si yo veo sus núcleos, son núcleos aplanados, son núcleos que están aplastaditos, y simple a que solo forma una capa de células. Esto en contraparte del epitelio plano estratificado. Plano porque igual sus células tienen una capa muy plana. De hecho, vale la pena decir que siempre que le demos el nombre por la forma de las células, no te fijes en las células más bajas, porque estas células de aquí podrían parecer un poco más cúbicas o así. Tú siempre tienes que fijarte en la célula más superficial. Esta es la que te da el nombre del epitelio. Entonces, la última capa de las células es la que te dice qué tipo de epitelio estás formando. En este caso son células aplanadas, entonces es un epitelio plano, pero como hay varias capas, es un plano estratificado. Ahorita veremos ejemplos de dónde encontramos esto. El siguiente sería un epitelio cúbico, ¿no? El cúbico se caracteriza pues porque las células tienen una forma cúbica, es decir, lo ancho y lo alto se parecen mucho en dimensiones. Obviamente, pues no sacamos regla para esto, es ojo buen cubero, es apreciativo, ¿no? Y este epitelio cúbico puede ser simple o puede ser un epitelio cúbico estratificado, donde otra vez la capa más superficial es la que suele decirme qué tipo de célula estoy formando. Y por último, el epitelio cilíndrico. En el epitelio cilíndrico es evidentemente mucho más alta la célula que ancha, voy a tener los núcleos siempre alineados, y si es solo una capa de células será un cilíndrico simple, y si son dos capas de células será un epitelio cilíndrico biestratificado o estratificado. No existen demás capas en el cuerpo humano. Y tenemos una variante de este cilíndrico que se denomina pseudoestratificado. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad todas las células están tocando la membrana basal, aunque parecieran diferentes capas. ¿Qué es lo que hace que parezca que son diferentes capas? Que los núcleos están en posiciones diferentes, algunas muy basales, unas muy apicales, pero si tuviéramos la capacidad de ver cada célula de forma independiente, veríamos que todas están tocando la membrana basal. Obviamente esto no siempre lo puedes definir en la microscopía, más bien tienes que aprenderte cuáles son los pseudoestratificados. Y hay un epitelio extra que se llama epitelio de transición o transicional, que por fortuna es exclusivo de la vía urinaria, es el urotelio. Y este urotelio tiene la capacidad, por las células que lo componen, de formar células como globosas, es decir, literal se ven como globitos inflados, pero bajo condiciones en las cuales la vejiga está muy llena, estas células pueden aplanarse para permitir que quepa un mayor volumen en la vejiga, y entonces se va a ver como un epitelio plano estratificado. De ahí que pueda transitar entre una posición relajada globosa o una posición distendida plana, ¿sale? De ahí que se conozca como epitelio de transición o transicional o urotelio para evitar confusiones. Esto es distinto a las transiciones de epitelios. La transición de epitelios es cuando cambio de un tipo de epitelio a otro. Es decir, voy de un plano estratificado a un cilíndrico simple. Eso sería una transición de epitelios. Pero el epitelio transicional es únicamente cuando me refiero al urotelio. Viendo algunos ejemplos, este es el epitelio plano simple. Cuando lo vemos desde arriba se ven así, como células que parecen huevitos estrellados, ¿no? Donde vemos al núcleo central y todo lo que será la clara del huevo es su citoplasma. Esto pues sería el caso típico, por ejemplo, de las células que revisten la cara interna del carrillo, ¿no? O las células de la vagina, o las células del esófago, o las células de la piel, ¿no? Las partes que todavía conservan sus núcleos. Y cuando lo vemos en un corte ya de ladito, pues vemos las células totalmente aplanadas, ¿no? Y vemos sus núcleos aplanaditos también. ¿Dónde podemos encontrar estas? Un sitio típico podría ser la parte final del tracto respiratorio, concretamente los alvéolos. En un aumento, los alvéolos se ven como esta imagen que estamos mostrando, y vean estas células de núcleos planos que están formando todo este revestimiento, que es el alvéolo, ¿no? O el saco alveolar. Otro sitio donde lo podemos encontrar es a nivel de riñón. Hay una región inicial. El riñón se compone de estas estructuras llamadas nefronas, que es la unidad
funcional más básica que tiene el riñón. Y en esta primera porción hay algo que se llama corpúsculo renal. Y en este corpúsculo renal tenemos algo que se llama la cápsula de Bowman. Y esta cápsula de Bowman tiene un epitelio plano en algo que se llama su porción parietal. Aquí las células forman una sola célula, forma la capa que diferencia a la cápsula de Bowman del entorno. Otro es en el mismo riñón, pero ya más adelante tenemos algo que se llama el asa de Henle, y esta asa de Henle tiene porciones gruesas y porciones delgadas. Las porciones gruesas se ven así, como células más cúbicas, pero las porciones delgadas se ven así, como células planas, una capa muy delgada, que cuando los cortamos a lo longitudinal, podemos ver este epitelio plano simple, que podemos ver acá, ¿no? Células aplanadas una tras otra, al lado de los segmentos gruesos, que son células cúbicas, ¿no? Este sería un epitelio cúbico simple y este sería un epitelio plano simple. De aquí a acá iría el tubito, ¿no? Esta sería la luz del asa de Henle, y de aquí a acá iría el otro tubito, que sería la luz del asa de Henle, de la porción gruesa y la porción delgada. Otro de los ejemplos que tenemos son las células endoteliales, es decir, las células que revisten en su interior a las arterias, venas y capilares, donde tenemos una sola capa de células que está delimitando ese vaso sanguíneo. No importa si el vaso sanguíneo es algo tan chiquito como este capilar o es algo tan grueso como esta arteria, al final, si se dan cuenta, en la superficie solo veo una sola célula. Ojo, el epitelio solo es esta capa que estoy viendo aquí. Todo lo que está aquí abajo ya son componentes de la pared de la arteria, ya no es tejido epitelial. El epitelio es únicamente esta célula, esta célula, esta célula. Todo lo que está, toda esta línea delgada que veo aquí, es el endotelio vascular. Otro ejemplo, miren, aquí estamos viendo un pedazo de pulmón, estos se ven los alveolos, lo que vimos hace rato, aquí vemos un epitelio plano simple, pero algo que está recubriendo el pulmón, así como muchas vísceras, son los mesotelios. El mesotelio que recubre el pulmón se denomina pleura, y la pleura tiene esto, una capa de células planas simples, es decir, un epitelio plano simple, que es lo que estamos viendo en esta imagen histológica. Lo mismo podemos encontrar alrededor del corazón con el pericardio o alrededor de las vísceras abdominales con el peritoneo. Ahora, un epitelio plano estratificado, el ejemplo más fácil es la piel, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, fíjense, el epitelio empieza aquí, esta es la porción basal, ojo, hace como ondulaciones, pero aquí empieza el epitelio, y termina hasta acá arriba, ¿no? Tengo todas estas capas de células. Quiero que noten cómo aquí, pues esto ya no se ven como células, ya más bien son fibras. En realidad esto es queratina, son células que ya murieron y que almacenaron esta proteína en su interior llamada queratina. La última capa de células con núcleo es esta de aquí, y si se dan cuenta, sus núcleos son planos totalmente. Entonces aquí estoy ante un epitelio plano, pero con varios estratos. Entonces es un plano estratificado. Y este es el caso de la piel delgada, y este es el caso de la piel gruesa, por ejemplo, en las palmas de las plantas, perdón, en las plantas de los pies o en las palmas de las manos, ¿no? Donde tengo mucho estrato córneo, y otra vez el epitelio nace aquí abajo y va todo lo ancho hasta acá arriba, todo esto es el epitelio, ¿no? Vean cómo son muchas capas, y ojo aquí, porque aquí dirías, no, pues estos se ven como cilíndricas, es un epitelio cilíndrico. No, tienes que ver acá arriba. Fíjate, la última capa de células de sus núcleos se ven células planas totalmente. Esto es un epitelio plano estratificado, ¿sale? En este caso con queratina. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte de esófago, y el esófago, una vez más, vean, el epitelio nace aquí, aquí estaría su membrana basal, muchas capas de células, y vean las células más superficiales, sus núcleos planitos, ¿no? Entonces es un epitelio plano estratificado. Es el caso del esófago. A diferencia de lo que vemos en la piel, que tenía queratina aquí arriba, este no tiene queratina. Entonces se puede definir como un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este otro ejemplo, vemos la lengua, ¿no? Y en un corte de lengua, así se vería, en este es un tricrómico de Masson, donde reconocemos en azul las fibras de colágeno, en rojo las fibras musculares, y el epitelio iría desde este punto hasta acá arriba, es decir, todo este espesor. Aquí evidentemente hay más de una capa de células, y las células de hasta arriba nuevamente son planitas. Entonces es un epitelio plano estratificado. En el caso especial de la lengua es paraqueratinizado, es decir, tiene un poquito de queratina, no tanto como la piel gruesa, pero sí tiene algo de queratina, que justo nos ayuda a que pues, no se desgaste tan rápido las células con la fricción con la comida. Ahora veamos epitelios cúbicos. En el caso de un epitelio cúbico simple, ya habíamos hablado de estas células. Estos son parte de los túbulos de la nefrona en el riñón, donde vemos una sola capa de células, y vean cómo pues, la célula más o menos es cúbica. Evidentemente no es un cubo perfecto, pero es más o menos tiene la misma cantidad de altura que de anchura. Aquí tenemos, no están ustedes para saberlo, pero este es un corte de hígado, y el hígado también puede mostrar células a modo de cordones, y en medio de estos se llaman acinos hepáticos,
encontramos la tríada portal, y en esta tríada portal es común encontrar estos conductos biliares. Y si dan cuenta, estos conductos biliares se ven como células cúbicas, están formando una donita, es un tubito. Al final hay una membrana basal por todo alrededor de este tubito, y estas células que todas están viendo hacia adentro, hacia la luz, es decir, su dominio apical está hacia la luz, su dominio basal está hacia la membrana basal, y otra vez son células cúbicas simples, es un epitelio cúbico simple. Otro ejemplo son las glándulas. Aquí estoy viendo un conducto glandular donde veo una capa de células y podrían ser cúbicas a cilíndricas, ¿no? De hecho, los conductos glandulares pueden tener, dependiendo del diámetro del conducto, las células se pueden ver cúbicas o cilíndricas. Otro tipo de epitelio cúbico relevante es en el ovario, ¿no? El ovario está revestido por algo que se llama el epitelio germinal, y este epitelio germinal, vean, son células cúbicas simples. Es un epitelio cúbico simple que lo está conformando. Epitelios cúbicos estratificados, no es común verlos, pero si tuviéramos que poner un ejemplo de dónde ve un epitelio cúbico estratificado, en este caso biestratificado, el sitio más típico serían los conductos glandulares, algunas glándulas, sobre todo las asociadas a la salivación, parótida sublingual submandibular. Los conductos más grandes pueden verse como conductos cúbicos con un epitelio cúbico biestratificado. El epitelio cilíndrico, donde las células se ven muy flaquitas, ¿no? Se ven mucho más altas que anchas. Vean estos núcleos que están en posiciones más o menos similares. Aquí está mostrando algunas divisiones. Vean cómo estas células cilíndricas tienen como algunas especializaciones de membrana. Vean cómo el borde apical de esta membrana no se ve tan nítido, tan como una línea, como aquí en medio de las células. Esto es porque estas células tienen particularmente microvellosidades, que es un tipo de especialización de membrana. Aquí veo otro corte de intestino. Vean, la membrana basal está aquí, y entonces las células van de este punto basal hasta acá arriba, ¿no? Todo esto es una célula cilíndrica, y aquí tengo otra, y vean cómo los núcleos están organizados más o menos en una misma capa, ¿no? Entonces esto es un epitelio cilíndrico simple, característico del intestino. Este es otro ejemplo. Aquí estamos, no es intestino, esto es estómago. Lo sé por estos capuchones de moco que tienen sus células. Vean cómo están los núcleos todos alineaditos, ¿no? Y todos con su capuchón de moco. Aquí estamos en vesícula biliar. La vesícula biliar también tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Algo que la caracteriza es que no hay algo que se llama submucosa aquí abajo, directamente hay músculo, por eso se reconoce. Pero bueno, esto ya ustedes lo sabrán a lo largo del curso. Ahorita no es tiempo de hablar de ello, sino de reconocer el tipo de epitelio que estamos viendo. Ven los núcleos alineaditos, ¿no? Y solo una capa, entonces es un epitelio simple, y dado que es más alto que ancho, es un cilíndrico simple. Esto es un oviducto, es decir, es una trompa de falopio, ¿no? Donde vemos en su interior, otra vez, un epitelio cilíndrico simple. Si ustedes vieran un zoom a solo estas regiones, verían que esto que ven como en un color más intenso son los núcleos alineados al mismo punto, y es una sola capa de células que está revistiendo a todo este oviducto. Vean aquí, esto es pues justo uno de los aumentos, donde vemos un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y vean aquí hay otra especialización de membrana, que estoy viendo cilios, ¿no? Veo células ciliadas, importante en los oviductos. Cilíndricos estratificados, son contados los epitelios cilíndricos estratificados que existen. Probablemente solo se evidencien en conductos grandes de algunas glándulas y en algunas regiones de la conjuntiva, donde podemos encontrar epitelio cilíndrico estratificado, ¿no? Vean cómo esta célula apical es mucho más alta que ancha, y tengo al menos dos niveles de células, entonces de ahí que sea estratificado. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Fíjense, estamos en vía respiratoria. De hecho, el epitelio respiratorio, adelantando noticias, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Amén. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que decimos, es que es un epitelio respiratorio, significa que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. Todo eso implica tener un epitelio respiratorio. Ya cuando hablemos de este aparato, pues veremos algunos detalles. Ahorita lo que quiero que vean es cómo las células cilíndricas tienen núcleos en distintas posiciones, dando la apariencia de que podría haber más de un estrato, más de una capa. Sin embargo, sabemos que todas estas células, todas están tocando la membrana basal, y están interrumpidas por estas células que se ven más pálidas y gorditas, que son las células caliciformes, ¿no? En forma de cáliz. Aquí hay una muy representativa. Vean el núcleo de esta célula en forma de cáliz, ¿no? Caliciforme, donde está el núcleo, y aquí toda su secreción mucosa, y el resto de células que son las cilíndricas, que tienen cilios, y de hecho también tienen microvellosidades, pero lo más importante es que tienen cilios.
En un aumento, aquí vemos la célula caliciforme, ¿no? Y aquí veo las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Sus cilios que se ven súper bonitos, y vean los núcleos en diferentes alturas, dando la apariencia de ser un epitelio estratificado, de ahí su nombre que sea pseudoestratificado, porque sabemos que en realidad no es así, todos están tocando la membrana basal, su membrana basal que sería esto que se ve aquí abajo de tejido conectivo. Y después tenemos otro epitelio pseudoestratificado, que es el epitelio transicional. ¿Se acuerdan que hablamos de este hace unos minutos? Donde decíamos que este es exclusivo de la vía urinaria, que es el urotelio. Aquí en cortes muy finitos, vean, se ven las células como en la parte más apical se ven muy esponjosas, ¿no? No podremos decir ni que esto es plano, ni cúbico, ni cilíndrico, se ven así como esponjositas. Lo mismo pasa en las técnicas de H&E, ¿no? Se ven como esponjadas, ¿no? Y daría la impresión de que son múltiples estratos. De hecho, por mucho tiempo se le consideró un epitelio estratificado, sin embargo, pues la gente que más sabe de esto dice que en realidad todas las células, aunque se vean aquí arriba, están tocando la membrana basal, ¿no? De ahí que sea un epitelio pseudoestratificado, nada más que pues no es cilíndrico. En este caso es un epitelio pseudoestratificado, transicional o urotelio, y esto es lo que pasa, cuando la vejiga está relajada y está vacía, no tiene pipí, las células están todas gorditas, y cuando la vejiga se empieza a llenar de líquido, ya se ven todas planitas, ¿no? Se aplanan para dar más espacio a que quepa más pipí, ¿no? Y no tengamos que ir al baño en ese momento. Y bien, con esto acabamos la parte de epitelios y ahora vamos a hablar de glándulas. Cuando hablamos de glándulas, las glándulas provienen de los epitelios. Así es como se forman las glándulas. Tenemos una gran división dentro de las glándulas exocrinas, que son las del lado izquierdo, que básicamente son células del epitelio que proliferaron y se fueron hundiendo, ¿no? Se fueron metiendo en el estroma, en el tejido conectivo aquí abajo. Vean cómo no se rompe su membrana basal, ¿no? Es parte del mismo epitelio, y entonces las células de aquí adentro se especializan en secretar algún componente. Adelantando noticias, estas porciones secretoras se conocen como adenómeros, y estas porciones de conductos, pues son eso, los conductos. Y después tenemos otro tipo de glándulas que son las que igual empezaron a proliferar, pero se independizaron del epitelio, es decir, no tienen un conducto que les comunique directamente, siguen rodeadas de membrana basal, y estas son las glándulas endocrinas. ¿Y cuál es la ventaja? Que estas glándulas, o bueno, más bien, ¿cuál es la característica? Que estas glándulas endocrinas liberan su contenido a vasos sanguíneos que tienen cerca. Entonces, pueden liberar, principalmente hablamos de hormonas, ¿no? Y estas hormonas las liberan a los vasos sanguíneos y pueden ir a hacer su efecto a otros lugares. Entonces, primera clasificación, glándulas exocrinas y endocrinas. Exocrinas, característicamente, tienen tubos, conductos, y tienen una porción secretora que se llama adenómero. Típicas, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, algunas porciones del páncreas, el hígado principalmente, y las salivales. Y las glándulas endocrinas, que liberan principalmente hormonas. Las más características tenemos la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, ovarios, testículos y algunas porciones del páncreas endocrino. Ahora, hay distintas clasificaciones de las glándulas. ¿Por dónde vierten su contenido? Ya hablamos que son exocrinas o endocrinas. ¿Dónde actúa su secreción? Pueden ser autócrinas, parácrinas, endocrinas, o cuando se secretan constitutivas y reguladas. ¿A qué me refiero con todo esto? Ya hablamos. Glándulas exocrinas, una muy típica, son las glándulas sudoríparas, ¿no? Que sería esta de aquí al lado, que se ve ahí toda retorcida, muy flaquita. Otras serían las sebáceas, que siempre están asociadas al folículo piloso, que son estas de aquí. Otras son las salivales, que también son exocrinas, ya que sus conductos drenan, en este caso, la cavidad oral, ¿no? La submandibular y la sublingual, y pues es la saliva lo que producen. Otras, como el páncreas, ¿no? Que el páncreas tiene las dos porciones, tiene una parte exocrina, es decir, parte de las secreciones del páncreas se liberan al intestino delgado, pero también en su interior tenemos algo que se llaman islotes de Langerhans, que liberan hormonas a la sangre, ¿no? Insulina, glucagón, péptido pancreático, etc. Aquí lo que estamos viendo es un corte de hipófisis, no tienen todavía por qué saber esto, pero bueno, aquí estamos viendo adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Y la hipófisis es como la glándula maestra de la parte endocrina. Estos que son, esta imagen es típica, ¿no? Cuando ven estos charquitos rosas eosinofílicos, acuérdense de tiroides, ¿no? Son estas esferas de coloide, ¿no? Glándula tiroides. Aquí tenemos, esta distribución es típica de la corteza suprarrenal, donde tengo una capa glomerular, fascicular y reticular, ya aprenderán de ella, pero bueno, la suprarrenal es otra de las glándulas endocrinas importantes. Y después, respecto al mecanismo por el cual secretan,
Fíjense, algunas células pueden liberar un producto y este producto que liberan pueden ellas mismas poseer receptores, de modo que ellas mismas están señalizando, y esto es una señalización autocrina, pero este mismo producto puede viajar a otras células, como el caso de la imagen de aquí en medio, y entonces a esto se le llama una secreción paracrina, ¿no? Donde un mensaje no solo sirve para esa propia célula, sino que también ayuda a otras células cercanas. Y si este mismo mensaje, esta misma molécula, viaja por la sangre y actúa en otro tejido a nivel distal, entonces esta es una secreción endocrina, ¿sale? Ahorita veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablando de la señalización autocrina, algunas células, cuando están en crecimiento, algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, puede liberarse por células epiteliales y ellas mismas recibir la señal para empezar a proliferar. Lo mismo pasa con algunas células del sistema inmune, los linfocitos pueden hacer este tipo de cosas, incluso patológicamente algunas células cancerígenas, ¿no? Pueden liberar algunos componentes para ellas mismas inducirse apoptosis o morir o proliferar, dependiendo. Y algunas células en el desarrollo embrionario pueden liberar componentes para ellas mismas autoinducirse la proliferación. Después, cuando hablamos de cómo se constituyen, cómo se secretan, en qué momento se secretan, hay dos vías, la vía constitutiva y la vía regulada. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo soy un fibroblasto que estoy hecho para sintetizar colágeno, seguramente al inicio voy a estar sintetizando colágeno todo el tiempo. Esa sería una vía constitutiva. Todo el tiempo estoy haciendo algo para la cual estoy destinado. Pero ¿qué pasa si ya en la vida madura este fibrocito ya está inactivo y por alguna razón hay una ruptura, ahí me corto y entonces empiezan a activarse vías en las cuales le dicen a este fibrocito, oye, fíjate que tienes que volver a sintetizar colágeno para, pues, reparar el daño, ¿no? Reparar donde se rasgó el tejido conectivo. Ah, pues entonces una molécula se va a pegar a esta célula y le va a señalizar, le va a decir, oye, ponte a hacer más de esa proteína, ¿no? En este caso colágeno. Entonces, en el caso de el primer ejemplo, donde el fibroblasto está sintetizando todo el tiempo su proteína en un estado basal, esa es la vía constitutiva, es decir, todo el tiempo produce ese tipo de secreción. Pero la vía regulada es solo cuando una señal induce a esa célula a producir esa secreción, ¿sale? Y ahora, estas glándulas, empezando por las glándulas exocrinas, se pueden dividir según la naturaleza de su secreción en glándulas mucosas, serosas y mixtas. Aquellas que son mucosas, cuando vemos una HY se van a ver más pálidas, las serosas se van a ver más basófilas y las mixtas se van a ver, pues, justo mixtas. Si vemos solo una célula de los adenómeros de estas glándulas, veremos que las células serosas, como cuando hablamos de una secreción serosa, es que es una secreción principalmente de proteínas, peptídica. Y pues ustedes saben en biología celular que para producir proteínas necesito mucho retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, vesículas de membrana con el péptido en su interior. ¿Qué es lo que hace? Que tengo mucho sistema de membranas. Y esto hace que la célula se tiña más basófila. Sobre todo en las regiones más basales. Típicamente tienen basofilia basal y en la parte apical, donde ya están los péptidos, tienen eosinofilia o acidofilia. Y después, el núcleo es muy característico. El núcleo de las células serosas suele ser redondo y central, cosa que no pasa con las células mucosas. Las células mucosas empiezan a acumular estos gránulos de moco que empiezan a empujar al resto de orgánulos de la célula, de modo que casi siempre vamos a ver sus núcleos más planos y mandados a la periferia. Entonces, la porción apical de la célula, como la célula caliciforme que veíamos hace rato, que tiene una gran cantidad de moco en la región media y apical, y el núcleo está ahí arrojado a la periferia. Cuando vemos imágenes histológicas de esto, vean, en el lado izquierdo de la imagen veamos células mucosas, vean cómo el núcleo incluso hasta parecería que está fuera de la célula, pero no, no está fuera, es parte de la célula y todo el componente mucoso que está aquí en la región central o apical. Y vean imagen derecha, donde vemos células serosas. Ven aquí un adenómero seroso, ¿no? La membrana va a ser que revista todo este adenómero. Y después cada una de las células con núcleos muy centrales, muy redondeados. Y un poco se ve más basófilo esto que como se ve en la imagen del lado izquierdo. Esta sería la representación en esquema, ¿no? Una glándula mucosa que se ve con sus núcleos periféricos aplastados, serosa, más basófila con núcleos centrales, y las mixtas pueden tener de ambos tipos celulares. ¿Qué es lo que pasa? Que en las técnicas, cuando deshidratamos y rehidratamos, muchas veces se da un artefacto que es que todas estas células serosas como que se salen del adenómero y forman estas estructuras llamadas semilunas de von Ebner. Esto en realidad no existe, en la vida real se verían más bien como este disquito, así campechano, ¿no? Pero
podemos llegar a ver esta imagen, estos semilunas de von Ebner en histología. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Ven aquí es una glándula principalmente de tipo mucoso, donde veo sus núcleos arrojados a la periferia y toda la secreción central muy paliducha. Eso podría ser la sublingual. Vean aquí, esta es solo una sola célula, ¿no? Sería una glándula unicelular mucosa, que es una célula caliciforme, donde veo el núcleo mandado a la periferia y todo el componente mucoso. De hecho, si se dan cuenta, estamos en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, vean los núcleos como están en diferentes posiciones, ciliado con células caliciformes. Esto es un epitelio respiratorio. Aquí vemos parte de su membrana basal, que es bien gordota. Vean aquí, esta es una típica glándula serosa, esto es el páncreas seguramente, ¿no? Donde vemos los acinos pancreáticos, es decir, estos adenómeros del páncreas, con sus células en toda la región basal muy basófilas, es decir, muy moradas, y la porción apical acidófilas, ¿no? Muy tirándole a magentas, a rojitos. Y el núcleo central, ¿no? Entonces, si yo veo núcleos centrales, basofilia basal, acidofilia apical, esa es una glándula serosa sí o sí. Tus opciones más comunes es que sea páncreas o que sea glándula parótida, que se parece bastante. Esta es una parótida. Aquí veo igual células con núcleos muy centrales, muy basófilas, algunos conductos, y algo que me ayuda a saber que esto es parótida es esto, que está infiltrada por tejido adiposo. Estas son células adiposas. No digo que en el páncreas no pueda haber, pero no es común. Es más frecuente que haya en parótida más que en páncreas. Aquí estamos viendo una glándula mixta. Vean cómo hay algunos adenómeros que son serosos, como estos de aquí, ¿no? Que tienen células con núcleos muy redondeados, muy basófilo el contenido, es decir, esto es células serosas, y después tengo otras porciones que son muy pálidas, ¿no? Con sus núcleos orillados a la periferia. Estos son adenómeros mucosos. Y vean, por ejemplo, en este caso, cómo tengo un adenómero mucoso y después tengo esta semiluna, que es una semiluna de von Ebner, es decir, es la parte serosa del acino. En realidad las células de aquí están metidas aquí en medio, pero por la técnica se mandan a la periferia. Lo mismo sucedió acá, ¿no? Aquí tengo este adenómero mucoso y esta semiluna de von Ebner aquí a la periferia. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Donde tengo el adenómero, la porción mucosa y la porción serosa. Esto podría ser la glándula submandibular, que típicamente es mixta dentro de las glándulas salivales. Bueno, aquí les ponen la diferencia entre una parótida, que es totalmente serosa, y una mandibular o submandibular, que es mixta, que tiene componentes serosos, ¿no? Que son las semilunas de von Ebner, y la porción mucosa. Vean, en aumento, el adenómero, aquí tenemos la semiluna de von Ebner, que es su porción serosa, y aquí la porción mucosa al centro. Algo que también es típico de las glándulas exocrinas es que en sus conductos y en sus adenómeros podemos encontrar estas células largas que se tiñen. Vean, este es un tricrómico de Masson, y en el tricrómico de Masson lo que se tiñe en rojo suele ser músculo. Estas células son mioepiteliales, tienen características, tienen la capacidad de contraerse. No son como tal células de músculo, pero se parecen mucho. Es un tipo de fibroblasto que se modifica y que sabe contraerse, ¿no? Entonces se denominan mioepiteliales y son típicas de las glándulas exocrinas, sobre todo alrededor de conductos y de sus adenómeros. Ahora, pensando en la forma en la que secretan las glándulas exocrinas, tenemos tres mecanismos, que es el mecanismo merocrino, apocrino y orocrino. ¿A qué se refiere esto? En el mecanismo merocrino, básicamente la célula únicamente secreta lo que está destinada a excretar. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las más comunes, las que tenemos en, por ejemplo, en las palmas de las manos, solo secretan sudor, agüita y electrolitos, ¿no? No muchas otras cosas. Pero hay otro tipo de glándulas, también sudoríparas, que por ejemplo están alrededor del pezón, en la región periareolar, o en la axila o en la región perianal. De hecho, es como la triple A, areola, axila y ano. Estas glándulas, denominadas glándulas sudoríparas apócrinas, no solo liberan sudor, sino que también liberan fragmentos del citoplasma de la célula. Es decir, como un pedacito de la célula se va con la secreción. Y en la liberación holocrina, que es la del extremo derecho, la célula per se es la secreción, es decir, las células mueren y ellas se vuelven parte de la secreción. Este es el ejemplo típico de las glándulas sebáceas. Vean, las glándulas sudoríparas merocrinas son así. Son túbulos enrollados, son túbulos simples muy enrollados. Entonces se ven aquí las celulitas formando estos conductitos. Vean cómo el epitelio pues, podría ser un cúbico estratificado, ¿no? Después tenemos las glándulas apocrinas que forman conductos pero mucho más grandes. Vean las luces de estas glándulas, son muy irregulares. De hecho, y vean muchas células mioepiteliales, ¿no? Todas estas rayitas que se ven aquí son células mioepiteliales. Aquí podemos ver el contraste. Aquí abajo tenemos una glándula sudorípara con un mecanismo de secreción merocrino y aquí glándulas también sudoríparas pero con un mecanismo de secreción apocrino. Y esto es un pelo cortado transversalmente.
Y después tenemos, bueno, este es un acercamiento a las glándulas apocrinas, cómo están justamente secretando, y vean cómo parece como que un pedacito, aquí en aumento, un pedacito del citoplasma se sale junto con la secreción, ¿no? Como que se están desprendiendo fragmentos de la célula. Este es el mecanismo apocrino. Y aquí, glándulas sebáceas. Aquí tenemos la piel, es decir, el epitelio plano estratificado estaría aquí al lado derecho. Y después en la profundidad de la dermis vamos a encontrar estas glándulas, ¿no? Que son sacos enormes, se ven muy claros porque tienen muchos lípidos estas células. Y son las glándulas sebáceas, que típicamente están asociadas al folículo piloso. Vean, aquí hay un pelo, ¿no? Aquí estaría el pelo, todo esto es la raíz del pelo. Y asociado a este pelo tenemos alrededor todas estas glándulas sebáceas, ¿no? Que están drenando ahí. Y ven, aquí en esta misma imagen, vemos estos circulitos que ven aquí abajo, muy claritos, son glándulas sudoríparas ecrinas o merocrinas. Probablemente estas de aquí son apocrinas, ¿no? Y aquí las sebáceas, que son gigantes. La piel es un muy buen lugar para encontrar los tres tipos de secreción. Este es un aumento en, como vemos, el adenómero de la glándula sebácea, donde ya básicamente los núcleos están perdidos y la célula se muere y forma parte de la secreción. Y ahora vamos a ver las glándulas exócrinas según el número de células. Pueden ser unas unicelulares, como las células caliciformes, o multicelulares. Por ejemplo, hay superficies secretoras, como lo hablamos hace rato en el estómago. Estas células que tienen, ven, la célula va, aquí está su membrana basal, la célula es de aquí hasta acá arriba, ¿no? Aquí está su núcleo, y toda esta región que es paz positiva, esta es una HY con paz, ¿no? Toda esta región que es paz positiva, que está teniendo carbohidratos, es todo el moco, ¿no? De estas células. Pero ojo, estos son sus núcleos, así que la célula va de aquí abajo hasta acá arriba, ¿no? Todo esto es la célula. Después tenemos glándulas intraepiteliales. Aquí vemos una parte de la vía respiratoria y vemos un conjunto de células que forman un adenómero, ¿no? Y tienen su conductito. Entonces, esta es una glándula intraepitelial. Se puede ver en las vías respiratorias y también en la vía urinaria. Y las típicas, que son las glándulas que tienen conductos, es decir, que se meten en la profundidad de ese epitelio y forman una unidad secretora llamada adenómero y una unidad conductora llamada conducto. Están inmersas en tejido conectivo, ¿no? Esto se le llama estroma a todo el tejido conectivo alrededor, y a la unidad conductual, es decir, al conducto con unidad secretora, se le llama parénquima. Son solo conceptos. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen clasificaciones morfológicas. Según si el conducto es sencillo o es ramificado, se llama glándulas simples o compuestas. Según si el adenómero forma así como un tubito, es un adenómero tubular. Si forma como este saco, es un adenómero acinar. Y si este saco es muy delgado, se denomina adenómero alveolar. Pueden estar combinadas, ¿no? Tubuloacinares, tubuloalveolares. Aquí les pongo otra imagen, ¿no? Tubular es así como un tubito, acinar es como muy gordita la luz, es muy estrecha, ¿no? Y muy gorditas las células. Y en el alveolar la luz es muy amplia y las células son muy pequeñas. Y el adenómero, si el adenómero está o no ramificado, pues será ramificado o no ramificado. Vean aquí, este es un ejemplo de glándulas gástricas. El epitelio gástrico llega aquí, por este nivel está su base, y después tenemos estas glándulas que van a la profundidad. Y como pueden ver, es como un tubo, ¿no? Es un tubito. Entonces es una glándula simple porque no ramifica su conducto, tubular porque forma un tubo, y es no ramificada porque solo hay un adenómero en cada porción conductual. Después tenemos la glándula mamaria como otro ejemplo. La glándula mamaria, fíjense, tiene un conducto principal y lo ramifica. De ahí que la glándula mamaria sea una glándula compuesta. Y después, la región más distal de la glándula mamaria se forma de acinos. Vean estas células muy delgaditas con una luz muy amplia, ¿no? Entonces, el adenómero es acinar. Y estos acinos se pueden dividir, entonces puede ser una acinar ramificada. Aquí estamos viendo histológicamente, ¿no? Son los acinos de la glándula mamaria. Adentro de ella pues tenemos leche. Evidentemente es una mama lactante, ¿no? En una mama que no está lactando, pues se vería distinto. Y por último, glándulas endocrinas. Estas, como ya dijimos, no tienen hormona, no tienen conducto, liberan hormonas, y pues las representativas, o más bien, ¿cuáles se componen? Son la hipófisis, concretamente la adenohipófisis, la suprarrenal, la tiroides, las paratiroides, que están inmersas alrededor de la tiroides, la porción endocrina del páncreas, que son como tal los islotes de Langerhans, algunas glándulas adentro del sistema nervioso, como la glándula pineal, los ovarios y los testículos. También podemos encontrar células sueltas, por ejemplo, en el tracto digestivo, ¿no? En colon, como la imagen de la derecha, o en algunas partes del estómago, podemos encontrar células sueltas que producen hormonas. Estas se llaman células del sistema neuroendocrino difuso.
Casi todo el cuerpo tiene células del sistema neuroendocrino difuso, también el aparato respiratorio y urogenital las tiene. Estas células pues no son fáciles de identificar con técnicas convencionales, siempre se usa alguna histoquímica enzimática o una inmunohistoquímica para detectarlas, y son células que están metidas entre los epitelios y que pueden tener liberación de algunas hormonas y que van a ser importantes para la regulación de algunas vías metabólicas, ¿no? Pero bueno, estas no son órganos como tal, son células sueltas que son como glándulas endocrinas unicelulares. Y bien, hasta aquí acabamos esta primera clase sobre tejidos fundamentales y tejido epitelial. En la siguiente les hablaré sobre los dominios celulares, membrana basal y uniones celulares y dominios apicales con las especializaciones de membrana. Espero que hayan disfrutado el video. Gracias.